La realidad que percibes fue editada, tu identidad fue editada, y ahora viene la parte más delicada de aceptar. Tu mente fue programada mucho antes de que pudieras elegir. Desde el primer momento en que llegaste a este mundo, tu cerebro empezó a registrar información sin filtros. En los primeros años de vida no existe pensamiento crítico, no existe distancia, no existe defensa consciente. Todo entra directo. Emociones, palabras, gestos, silencios, miradas, tonos de voz. El cerebro infantil no interpreta la realidad, la absorbe. Antes de que supieras hablar, ya estabas aprendiendo qué era seguro y qué no. Antes de entender el lenguaje, ya estabas registrando tensión, calma, amenaza, afecto. El sistema nervioso aprende primero. La mente racional llega después. Incluso antes de nacer, el entorno deja huella. El estrés materno, el estado emocional, los niveles hormonales, el ritmo del mundo exterior. No se guardan como recuerdos, pero se imprimen como sensaciones, como predisposiciones, como patrones invisibles. Así comienza la edición. Durante la infancia, el cerebro es extremadamente plástico. Las redes neuronales se crean y se fortalecen a una velocidad que nunca vuelve a repetirse. Cada experiencia repetida se convierte en un camino preferente. Cada emoción intensa deja una marca profunda. No recuerdas la mayoría de esos momentos, pero tu cuerpo sí. Una herida emocional temprana no siempre se manifiesta como un recuerdo doloroso. A veces aparece como ansiedad sin causa aparente, como miedo difuso, como una reacción automática que no sabes explicar. Tu cerebro aprendió una lección y la convirtió en regla. Aquí entra algo que rara vez se explica con claridad. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza emocional cuando se forma. Si algo dolió, si algo asustó, si algo desbordó, el sistema lo registra como peligro. Y luego intenta protegerte, incluso cuando ya no es necesario. La sociedad, la cultura, la familia, la escuela, las interacciones diarias continúan reforzando esa programación. No con grandes eventos, sino con repeticiones sutiles. Comentarios, expectativas, comparaciones, normas implícitas. Así se construye una mente adaptada al entorno, no necesariamente a la verdad. Mucho antes de la neurociencia moderna, esto ya era intuido. En la antigua Grecia, filósofos como Platón hablaban de la caverna, una mente que confunde sombras con realidad. Aristóteles ya diferenciaba entre percepción, memoria y pensamiento. No tenían escáneres cerebrales, pero observaban algo esencial. La mente no muestra el mundo tal como es, sino tal como puede comprenderlo. Siglos después, la psicología conductista diría que somos el resultado de estímulos y respuestas. La cognitiva añadiría que interpretamos esos estímulos según esquemas mentales. Hoy sabemos que ambos tenían razón y que se quedaban cortos. El cerebro funciona como una red, no como un centro único de control, sino como múltiples sistemas interactuando. El hipocampo organiza recuerdos, la amígdala detecta amenazas, la corteza prefrontal intenta dar sentido, decidir, planificar, pero no todos esos sistemas tienen el mismo poder. Cuando una emoción es intensa, toma el control. Cuando el estrés es alto, la razón se debilita. Cuando una experiencia se repite, se automatiza. Por eso muchas decisiones no se toman en el pensamiento consciente, sino en circuitos profundos que aprendieron hace años cómo reaccionar. Aquí entra una verdad incómoda. No reaccionas al presente, reaccionas a una memoria, a una red neuronal activada, a un patrón aprendido, a una interpretación antigua. El cerebro busca eficiencia, no libertad. Por eso las respuestas automáticas dominan gran parte de tu vida. Por eso repites conductas que ya no te sirven. Por eso sabes cosas que deberías cambiar, pero no logras hacerlo. La programación sigue activa y, sin embargo, no es definitiva. Aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna, la neuroplasticidad. El cerebro puede cambiar, puede reorganizarse, puede crear nuevas conexiones incluso en la adultez, pero no de la forma mágica que muchos prometen. Cambiar una red neuronal requiere repetición, atención y emoción. No basta con entender algo, hay que experimentarlo de otra manera.
Por eso, terapias profundas, estados alterados de conciencia, hipnosis, meditación y visualización funcionan en ciertos contextos. No porque sean místicas, sino porque acceden a capas donde la mente racional no domina. Cuando la actividad cerebral cambia, cambian las posibilidades de edición. Las ondas cerebrales más lentas, como las que aparecen en estados de relajación profunda, sueño o meditación, permiten que información nueva llegue a sistemas antiguos. Por eso muchas revelaciones ocurren en sueños. Por eso el subconsciente habla en imágenes, no en palabras. El sueño, de hecho, es uno de los editores más poderosos de la mente. Durante el descanso, el cerebro consolida recuerdos, elimina conexiones inútiles y refuerza otras. Dormir mal no solo afecta el cuerpo, deforma la edición mental. La nutrición, el movimiento, la respiración, el ritmo de vida también influyen. Un cerebro inflamado no piensa igual. Un sistema nervioso saturado no percibe igual. La ansiedad, la depresión, la disociación no son fallas morales, son adaptaciones extremas a contextos que sobrepasaron la capacidad de regulación. Y aquí aparece el lado oscuro de reprimir emociones. Una emoción no expresada no desaparece, se desplaza. Se convierte en tensión, en síntoma, en reacción automática. El cerebro aprende que sentir es peligroso y empieza a bloquear partes de la experiencia. Eso también es edición. Trastornos neurológicos, pérdidas de memoria, alteraciones de la conciencia nos muestran algo inquietante. Cuando ciertas áreas del cerebro se dañan, la identidad cambia. Gustos, emociones, decisiones. Lo que creía ser sólido resulta frágil. Eso no debería asustarte, debería hacerte curioso, porque si la mente puede romperse, también puede reorganizarse. Algunas teorías filosóficas lo intuyeron desde otro ángulo. El idealismo planteaba que la realidad depende de la mente. El minimalismo sugiere que menos estímulos permiten más claridad. Maquiavelo observó cómo comprender la naturaleza humana permite influir en ella. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es que ahora podemos observarlo en el cerebro. La pregunta central no es si puedes reprogramarte. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin destruirte? Y aquí viene la clave terapéutica. Reprogramar no es borrar el pasado, es resignificarlo. No es eliminar emociones, es permitir que se procesen. No es controlar la mente, es comprender cómo funciona. Cuando traes conciencia a un patrón automático, este pierde parte de su poder. Cuando nombras una emoción, el cerebro reduce su intensidad. Cuando observas un pensamiento sin identificarte con él, creas espacio. Eso no es magia, es neurociencia aplicada. La realidad sigue siendo editada, pero ahora sabes que hay múltiples editores. El cerebro no se convierte en un enemigo, se convierte en un sistema que puede aprender algo nuevo. Y tal vez esa sea la verdad más incómoda y liberadora de todas. No eres una versión defectuosa de ti mismo, eres una versión adaptada a un contexto que ya no existe. La edición no fue un error, fue una estrategia de supervivencia. El trabajo ahora no es destruir esa edición, sino actualizarla. En el próximo video vamos a entrar aún más profundo. Vamos a explorar qué ocurre cuando empiezas a intervenir conscientemente en esos procesos. ¿Qué prácticas realmente cambian el cerebro? ¿Y cuáles solo lo tranquilizan temporalmente? Porque entender la mente no es el final del camino. Es apenas el punto donde dejas de vivir en automático